No se necesita ser un experto en política para dar cuenta de que tanto en nuestro país como en la mayoría de países hispanoamericanos, y por qué no también en un alto porcentaje en los demás países integrantes de este bendito mundo, padecemos un problema que desgraciadamente nos vincula en las desgracias. El problema al que me estoy refiriendo es el mal endémico del que desgraciadamente somos pacientes crónicos. Lo constituye el hecho de que las personas más nefastas, las personas más horribles, más cleptómanas, más corruptas, sanguinarias y viles que puedan haber existido en la faz de la tierra, ganan de manera sistemática los escaños públicos. Es decir, que las personas que bien podrían haberse escapado del séptimo círculo del infierno ganan, no solo que ganan las elecciones, sino que nosotros mismos las elegimos. ¿Cómo puede ser que seres tan ruines, tan viles, que probablemente en el infierno hayan compartido una celda con Satanás y con Judas, al día de hoy no solo nos gobiernen, sino que además se constituyan o se alcen como autoridades rectoras de la moral y de las buenas costumbres, constituyéndose supuestamente en ejemplos a seguir y diciéndonos lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo es posible que ese tipo de personas llegue al poder? Respuestas a esta interrogante hay muchas, y aquí en YouTube creo que hay canales, hay youtubers que pueden responder a esa pregunta con mucha mejor elocuencia de la que yo pueda llegar a hacer. Pero permítame dar mi opinión a este, creo yo, problema que, como ya dije, desgraciadamente padece. Ya lo decía Shakespeare, que el mundo vive engañado por sus ornamentos. Y vaya engaño que ha provocado en nosotros cada discurso que ha pasado por nuestras vidas, cada discurso salido de la boca de los políticos. La frase aludida a Shakespeare en estos nuestros tiempos se vuelve cada vez más patente, más real, constituyéndose, creo yo, a mi parecer, ¿verdad?, en la frase que mejor puede definir a la clase política y a la política en general al día de hoy. ¿Y por qué menciono a Shakespeare en este tema, verdad? Bueno, imagínense o traten de hacer memoria de cómo están vestidos nuestros políticos, ya sea hombres o mujeres. ¿Cómo es el lenguaje corporal de los políticos? ¿Cuál es la forma en la que hablan? ¿Cómo se expresan? Y ahí van a dar cuenta de que básicamente, en mayor o menor medida, todos son bastante parecidos. Todos tienen el mismo discurso, como si fuera que todos hayan ido a la misma academia ubicada en el infierno a dar clases de cómo venir a mentirnos. Obviamente salieron del infierno, entonces tiene sentido de que se parezcan todos. Ahora bien, ¿qué es lo que realizan estos personajes tan pobres, tan viles? Y cuando digo pobres, no me refiero a cuestiones de recursos o cuestiones monetarias. Cuando me refiero a ellos como pobres, tienen que entenderse como pobres de espíritu, pobres de valores, pobres en dignidad. A eso me refiero. ¿Cómo hacen estas personas para llegar al poder? ¿Acaso hacen magia? ¿Acaso beben sangre de niños? ¿Acaso hacen pactos con el diablo? Bueno, existe una cierta posibilidad de que eventualmente hagan algún que otro payé o algún que otro macumba o algún que otro, ¿cómo se dice?, pacto con el diablo. Pero lo que realmente sucede es que estas personas llegan al poder por la sencilla razón, o por una de las sencillas razones, es de que pagan por el espacio, pagan por la propaganda. Obviamente, esto de la propaganda mediática, esto de pagar espacios publicitarios, debe analizarse junto con otros factores y variables. Bueno, y para empezar con el desarrollo del video, hay que entender que la política
no es un servicio. La política no es ayudar al prójimo y la política no es buscar el bien común. Nada de eso es la política, o por lo menos actualmente eso no es la política. ¿Qué vendría a ser la política? La política es un negocio. Llana y sencillamente es un negocio. Por algo, en las campañas políticas se invierten grandes sumas de dinero. Y al ser la política un negocio, digo bien, son obviamente muchas las personas interesadas en obtener un pedazo del mismo, ¿verdad? Un pedazo de ese negocio. Por algo es que a través de la política muchas personas que han invertido en ella se han vuelto multimillonarios, han maximizado sus ingresos, constituyéndose, creo yo, la política en el negocio de inversión por excelencia. Por eso los perros están desesperados por ganar y ganar a cualquier precio para recuperar su inversión. Bueno, y al constituirse la política en un negocio multimillonario que vive gracias a la miseria de los que lo padecen, es decir, la miseria de nosotros, del pueblo, miseria que dicho sea de paso es provocada o es generada por estos mismos políticos, eso requiere obviamente una muy buena campaña publicitaria. O sea, la política requiere en serio que se invierta mucho dinero en publicidad para uno, primeramente luego, manipularnos y luego convencernos de que la solución que ellos plantean es la correcta, disfrazando, por llamarlo de alguna manera, el hecho de que la solución que ellos proponen no agravan los problemas, sino todo lo contrario, lo soluciona, cuando en realidad eso no es cierto. Todo esto que estoy diciendo obviamente es al margen de que esa campaña publicitaria pula, mejore o directamente lave la imagen de los distintos actores que convergen a este juego, a este negocio llamado política. Siempre, obviamente, todas esas personas que llegan a tratar de ganarse un sitio dentro de la política, llegan bajo lo que podría denominarse un eufemismo de ayuda al pueblo, de servidor al pueblo y demás, bla, 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 y bolas terapias. Todo es bola, todo es verso. El político y toda la estructura que lo acompaña genera en nosotros espejismos y reflejos de la realidad, por lo que para mantener en marcha esos espejismos que provocan en nosotros la convicción de que estos seres viles trabajan y se desvelan por nuestros problemas, ponen, valga la redundancia, en marcha nuevamente todo un aparato mediático que les hace propaganda para obviar claramente los problemas reales que padecen la sociedad y obvian esos problemas reales con discursos vacíos y leyes absurdas que no benefician a nadie más que a ellos. ¿Y por qué pasa esto? Porque a nadie le conviene que se aborden ni solucionen los verdaderos problemas que padecemos, que padece nuestro país y los demás países. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si se abordan de manera efectiva los problemas, se acaba el negocio político. A ver, tanto al político de carrera como a todos los que, digamos, le integran ese, ¿cómo decirlo?, ecosistema que se levanta en torno a la política, no les conviene que el ciudadano de a pie lleve una vida digna. ¿Por qué? Porque les molesta nuestra dignidad. Y hacen lo posible para que se reduzca la dignidad y el bienestar de las personas, ya que cuanto más problemas tengamos, más rédito ellos sacan. La solución de los problemas de nuestras naciones no es un modelo de negocio rentable, porque el modelo de negocio que utiliza la casta política y todo lo que gira en torno a ella es precisamente el modelo de negocio de propagación de los problemas.
Al político le interesa que estemos problemados siempre y ahora también encontró un nuevo modelo de negocios, ya que el político necesita solamente un pequeño nicho del cual explotar sus problemas y utilizar ese nicho o los problemas de ese nicho, de ese sector, como una bandera de campaña o para promover o criticar a distintos sectores, promoviendo leyes, ¿verdad? Que como ya dije, solo benefician a ellos. Y esta situación se refleja cuando utilizan a las personas marginadas de los barrios populares, a los indígenas, etcétera, etcétera. También podríamos poner como ejemplo cuando nos bombardean con el miedo de un apocalipsis provocado por ellos mismos, dicho sea de paso, como viene ocurriendo hace más de 2 años. En fin, es mejor parchar las cosas que solucionarlas, porque el parche, por lo general, da la posibilidad de ampliar el negocio. Porque si se hace, pónganle un proyecto que efectivamente solucione los problemas de fondo y de forma seria se los aborde, los resultados de ese proyecto que, dicho sea de paso, es necesario, probablemente tarde más de 5 años en realizarse. Probablemente tarden una década completa luego. Y así existe un alto porcentaje, una alta posibilidad, digo bien, de que los que encabezaron ese proyecto no lo puedan utilizar como campaña política inmediata. Porque la foto de una ciudad a medio terminar no es políticamente relevante para una eventual reelección. Es mejor escoger un barrio al azar, un barrio random, ¿cómo se dice? Embellecerlo medianamente, salir en la foto de ese barrio y utilizar eso como una plataforma política antes de realizar un verdadero trabajo para solucionar los problemas de toda índole, no solamente problemas de infraestructura, sino problemas de salud, educación, transporte, etcétera, etcétera. Por eso debemos estar lúcidos a la hora de escuchar estos discursos y estas narrativas, ya que la solución de los problemas de fondo de nuestras naciones jamás, por lógica misma, puede venir de la fuente del problema. Todo eso es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Algo obviamente totalmente ilógico y contrario, ¿verdad?, a lo que es el sentido común. Bueno, eso pasa con la política. Ahora bien, ¿por qué siguen ganando los mismos de siempre? ¿Por qué siguen ganando las mismas personas si la gestión política y la administración de los recursos que realizan siempre es tan miserable? Y la pregunta tiene una respuesta a mi criterio un tanto sencilla. Ganan siempre porque nos hacen rehenes de un sistema de elección de autoridades que permite que solo lleguen al poder los peores exponentes del género humano, como lo son los políticos. Y ganan siempre porque son ayudados por un aparato propagandístico que los ubica deliberadamente en el centro de nuestra atención, ya que destinan estas personas dedicadas a política cantidades ingentes de dinero y de otros favores también que no precisamente tienen que ver con el dinero para estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestras televisiones, en nuestras radios, en nuestros teléfonos, como ya había dicho. Y es en este punto donde entra a tallar la figura de lo que a mi humilde criterio son los verdaderos hacedores de todo este negocio político, que son los empresarios o las empresas dedicadas a los medios de comunicación, no periodistas, empresarios dedicados a los medios de comunicación. Sin la ayuda de estos medios de comunicación, o mejor dicho, sin la ayuda de estas
empresas dedicadas a la comunicación, estos demonios que tomaron el nombre de políticos nunca llegarían a ser lo que son. Y son, ¿verdad?, los verdaderos amos y señores de nuestras vidas. Y para eso, para ir terminando este análisis, partamos de la siguiente base. Son los medios de comunicación tradicionales los que dirigen la opinión mal llamada pública. Son los medios de comunicación los que, por medio de sus encabezados, por medio de sus noticias, posteos, etcétera, etcétera, acuerdan lo que es noticia e información. Y tampoco estos medios, estas empresas, no tienen ningún tipo de problemas en bombardearnos día y noche con su versión de los hechos para moldear, obviamente, nuestra opinión y nuestras sensaciones. Ya que al igual que los políticos, los medios, o a los medios mejor dicho, no les interesa abordar con la seriedad requerida los temas importantes, sino que a los medios de comunicación lo que verdaderamente les importa es que su narrativa sea la principal en nuestras mentes y en nuestro inconsciente colectivo, independientemente de lo que digan sea una verdad o una mentira. Hace calor en la guarida del hereje. El jugo mágico del hereje está haciendo efecto. A estos tipos tampoco les tiembla el pulso de presentarnos las 24 horas del día y sin un asco de vergüenza a las personas o a las figuras que responden a su discurso, al discurso que ellos imponen, o, como creo que también es habitual, a las personas que pagan por ese espacio en los medios para darse a conocer o para opinar sobre tal o cual hecho que pueda ser interesante para ellos, o sobre los cuales ellos tienen que intervenir para dirigir hacia un lado la opinión. Por ello, no debe de sorprenderles que cada empresa que se dedica al periodismo tenga su figura política favorita para hablar de tal o cual hecho. Y obviamente las promocionan, porque son una empresa y trabajan de eso y hacen marketing y nos gobiernan, nos lavan el cerebro, bla 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 bla. Ahora, todo lo dicho, todo lo expresado en este video nos lleva a lo que vendría a ser el punto central del presente video. Un político puede dominar la oratoria, puede ser la persona más, digámosle, persuasiva e influyente, puede tener un poder de convencimiento pero enorme, puede tener una elocuencia brutal y a la hora también puede elaborar unos discursos que lo pueden convertir en el mejor expositor de la historia, ¿verdad? Puede incluso superar a personajes como Sócrates, Epicuro, Platón, Cicerón, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles que hace calor acá en la cuadra del hereje, sinceramente. Pero déjenme decirles que todo ese poder de elocuencia, todo ese don de Dios que está en la lengua o en la boca de los políticos, permiso, todo eso no serviría de nada sin la repercusión y la estructura que le brindan las empresas de los medios de comunicación al político. Es decir, sin la ayuda de los canales de la radio, de la televisión, de los diarios, de las redes sociales, etcétera, etcétera, de las empresas dedicadas al marketing, bla, 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 los políticos, no van a poder triunfar,
no van a poder quedarse en nuestro inconsciente, porque son los medios de comunicación y no otros, son los canales de televisión, son las radios, son los diarios, los que dicen y deciden lo que es noticia y lo que no, lo que es información y lo que es desinformación, y lo que se va a publicar y lo que no. Sin los reflectores de los medios de comunicación y toda la infraestructura que ellos brindan, los políticos, como creo que aclaré muy bien lo que pienso de ellos, y digo una vez más que son malos, por más demagogia, elocuencia, populismo, dinero, ¿verdad? Por más que su discurso sea tan elocuente que nos enerve las fibras más íntimas, más sensibles de nosotros como humanos, jamás van a ser escuchados. No serán escuchados ni tampoco podrán ser mantenidos en el poder, ni tampoco además podrán llegar al poder, por la sencilla razón de que necesitan de esa repercusión, de ese, digámosle, prestigio que otorga el aparecer en la tele, el ser escuchado en la radio y el ser visto o leído en los diarios. Sin ese prestigio ellos no son nada, y es allí donde entra a tallar la figura del periodismo, porque el periodismo, visto del modo empresario, visto del modo manipulador, visto del punto de vista del poder, así como estamos viviendo ahora, el periodismo es cómplice de la corrupción, es cómplice del blanqueo y es cómplice de hacer el negocio de alojamiento en nuestros cerebros, en nuestros corazones, a la clase política. Es mediante ellos que los políticos viven en nosotros y se vuelven familiares. Y eso es, a mi humilde opinión, una de las razones por las cuales ganan siempre los mismos de siempre, ganan siempre las mismas ideas y ganan siempre las personas afines al establishment político. ¿Por qué? Porque los políticos, al estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, incluidos los años bisiestos, rondando ya sea las tapas de los diarios, los afiches publicitarios, en la televisión, en la radio, ya que al estar presentes de manera, digámosle, deliberada en los medios, colocándose y siendo colocados, se ganan nuestra confianza. Es decir, estas personas dejan de ser extraños porque los venimos escuchando, viendo y reviendo todo el tiempo antes de una campaña y todo el tiempo durante un periodo pre y post electoral, por esa sencilla razón. Así que, por un lado, pueden independientemente de ganarse nuestra simpatía, por el otro lado también la antipatía. Algunos les pueden amar, otros les pueden odiar y otros otros les puede parecer incluso completamente indiferente el discurso o la figura de tal o cual político. Pero al margen de todas esas sensaciones, se los tiene a estas personas como referentes. ¿Y por qué se los tiene como referentes? Porque su cara dejó de ser extraña y su voz ya se volvió familiar. Por eso, independientemente al hecho de que los personajes políticos constituyan o sean unos verdaderos histéricos psicópatas salidos del séptimo círculo del infierno, como ya les mencioné, son tus y mis referentes. Y por eso les basta y les sobra con un poquito de demagogia, con un poquito de aparecer en un barrio marginal, con un poquito de recapado asfáltico, con un poquito de limpiar, mejoramiento de una plaza, les alcanza con limpiar un barrio, les alcanza con hacer algún donativo, con hablar fuerte, con cagar, como ya pasó en Paraguay, en
en la silla de algún fiscal o de algún juez por irse al poder judicial a gritar, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso poquito les alcanza. ¿Por qué? Porque dependiendo de la corriente política, tal o cual medio va a magnificar, va a censurar o va a reducir, y por qué no también criticar y perseguir cierto discurso. Depende siempre de cuántos ceros tenga la chequera y de cuál sea la ideología en boga o cuál sea la conveniencia de tal o cual medio para promocionar a tal o cual político. Y mediante ese sistema se ganan por medio de la demagogia el favor del pueblo y nos hace rehenes de un sistema que es contrarrepublicano, un sistema en el que somos víctimas y padecemos esta enfermedad. Padecemos la labor de estos verdaderos lobos disfrazados de corderos. Suscríbanse y denle like. Chau.